El sol amanecía perezoso sobre el pequeño pueblo de Santa Victoria, esparciendo sus rayos anaranjados entre los cerros resecos y los tejados de barro. Era un día cualquiera, de no ser por el inusual bullicio que agitaba la plaza principal desde primera hora de la mañana. Carteles de colores, bocinas colocadas en los postes y una fila de camionetas en la carretera principal anunciaban que algo grande estaba por suceder. En el centro de todo, con saco claro y una sonrisa de quien sabe el poder que tiene, estaba Ernesto Barreto. Empresario del ramo agropecuario, heredero de tierras y vanidades, famoso por su ostentación y espíritu competitivo, Ernesto había lanzado un reto público, 100.000 reales para quien logre montar a Relámpago. El anuncio hecho la semana anterior se esparció como incendio en pastizal seco. Relámpago no era cualquier caballo. Era un alazán imponente, con ojos de fuego y músculos que parecían forjados en acero. Según los rumores, ningún jinete había conseguido mantenerse más de 3 segundos sobre su lomo. 2 domadores profesionales ya habían sido hospitalizados. Uno de ellos juró haber oído al caballo chillar como serpiente. Junto al corral que se había montado en el terreno de la antigua feria de ganado, una pequeña arena cercada con gradas improvisadas albergaba a decenas de curiosos. Niños vendían dulces y palomitas, viejos jugaban dominó a la sombra, jóvenes vaqueros afilaban espuelas y ensayaban poses de valentía. Ernesto, siempre rodeado de periodistas y aduladores, se carcajeaba. «Este caballo es el demonio vestido de cuero», decía, empuñando un vaso de whisky antes de que dieran las 10 de la mañana. «A ver quién tiene los huevos de enfrentarlo». Relámpago, por su parte, estaba aislado en un corral aparte, más grande que los demás y parcialmente techado para protegerlo del sol. No relinchaba, no coceaba, solo andaba en círculos, inquieto. Su hocico espumaba y sus ojos permanecían en constante alerta. Algunos vecinos más observadores no veían rabia en esos ojos, veían tristeza. En la mañana del evento, el primer competidor fue un muchacho de 20 y tantos años, cuerpo atlético y sonrisa pícara. Venía de lejos, decía ser campeón de rodeos en Guanajuato. Subió confiado, montó con firmeza y saludó al público. Ernesto aplaudía, animado. Pero bastaron 2 sacudidas. Relámpago se lanzó al aire como un rayo, y el joven salió volando por encima del corral, aterrizando con un gemido seco afuera. «¡Siguiente!», gritó Ernesto entre risas. Otros se animaron. Algunos emplearon látigos, otros intentaron hipnosis. Unos les hablaron al caballo en voz alta, como si quisieran derrotarlo a gritos. Ninguno duró más que un par de segundos. Y con cada caída, Relámpago se apartaba aún más. No pareciera orgulloso de su victoria, más bien cansado. Una señora del público, el cabello recogido en un moño, murmuró: «Ese animal no está bravo, está sufriendo. Solo quien lo ha perdido todo mira así». Los ojos de Ernesto se entrecerraron al escuchar el comentario. Desvió la mirada, visiblemente incómodo. Al final del día, el polvo ya cubría las botas y la frustración se había apoderado del ánimo. El pueblo esperaba un héroe, pero solo veía fracasos. Ernesto mantenía la pose, pero su sonrisa ya no era tan amplia. «¿No les dije? Indomable», repetía como un mantra. Entonces, entre la multitud, buscando la sombra con paso pausado, apareció un anciano con sombrero de paja, camisa de manga larga y un bastón sencillo. Su rostro, surcado por el tiempo, irradiaba calma. ¿Su nombre? Don Manuel. Se detuvo frente a la lista de inscritos, pidió prestada una pluma y escribió su nombre con letras temblorosas. «¿Estás jugando, don?», se burló un joven con perilla. «¿Vas a acabar en el hospital? ¿Vas a domar a Relámpago con rezos?», rió otro. Don Manuel solo sonrió. Entregó la hoja y pidió un vaso de agua.
No se ofendía. Sabía más de lo que aparentaba. Ernesto lo miró, curioso. ¿De veras se va a inscribir?, preguntó entre el sarcasmo y la sorpresa. Sí, si me permiten, respondió don Manuel con humildad. Ernesto encogió de hombros y soltó una carcajada. Si quieres morir montado, allá tú. El público también rió, pero nadie notó que al fondo, en el corral, Relámpago había dejado de andar en círculos y miraba fijamente en dirección a don Manuel. El sonido de las herraduras golpeando la tierra se mezclaba con el murmullo de las gradas improvisadas. La plaza de rodeos de Santa Victoria, recién adaptada para la competencia, se había convertido en un espectáculo de vanidad. Los participantes no solo venían por el premio de 100.000 reales, venían por la gloria, el ego y los aplausos, pero salían derrotados. El primero del día llevaba una chaqueta de cuero brillante, gafas oscuras y botas personalizadas. Decía estar entrenado en Las Vegas, acostumbrado a toros y caballos mucho peores que Relámpago. Subió al corral como una estrella. Posó, saludó al público levantando 2 dedos. «¡Este es mi desayuno!», gritó, montando al caballo como si fuera un trono. El silencio duró poco. En cuanto Relámpago sintió el peso y el olor del hombre, tensó los músculos como un resorte y explotó. Un brinco. 2. En el tercero, el domador salió volando como muñeco de trapo, cayendo de lado con un chasquido que dejó a la grada en completo silencio. Salió cargado en brazos. «¡Siguiente!», vociferó Ernesto sin contemplaciones. Llegaron más. Un joven con guantes de cuero especiales que aseguraba dominar caballos con psicología inversa. Otro, con sombrero blanco, juraba usar una técnica japonesa milenaria. Un hombre del sur decía tener un don místico y leer el aura del animal. Pero Relámpago no se impresionaba con nada de eso. Uno a uno, los hombres caían, cada vez más rápido. La tierra del corral comenzó a teñirse de sangre seca y polvo pisoteado. El espectáculo se volvió una batalla y la audiencia, antes eufórica, empezó a encogerse en sus asientos. «Esto ya no es diversión», susurró una mujer sujetando la mano de su hijo pequeño. «Ese caballo no está enojado, está sufriendo», repetía un señor al fondo consternado, pero Ernesto Barreto no se conmovía. Con su traje claro y un puro encendido, seguía alentando los intentos. Débiles, todos ellos. ¿Creen que basta sentarse y aguantar? Esto es arte, es guerra, es coraje. Al fondo del corral, Relámpago jadeaba, sudaba, pero sus ojos no brillaban como los de un animal feroz, brillaban como los de alguien que espera, en silencio, ser comprendido. El sol ya se escapaba por la ladera de la montaña cuando, en medio de la multitud polvorienta y decepcionada, alguien volvió a acercarse al lugar de inscripciones. Un hombre mayor, piel curtida, ropa sencilla, mirada serena, sombrero ajado, paso pausado. Manuel. Nadie notó su llegada, pero todos se dieron cuenta cuando se detuvo frente al papel clavado en el poste. Pidió una pluma prestada y con la paciencia de quien ha vivido demasiado para tener prisa, firmó su nombre. «¡No, no, no!», gritó un adolescente riendo. «¿El abuelo va a jugar a los rodeos? ¿Después va a necesitar silla de ruedas o andador?», provocó otro desatando carcajadas. «El caballo se va a aburrir antes de que salte», bromeó un comerciante. Manuel no respondió. Entregó la ficha, se acomodó el sombrero y caminó despacio hasta el filo del corral. Los ojos de Relámpago, antes fijos en el horizonte, cambiaron de dirección. Por primera vez en horas, el caballo dejó de andar en círculos. Ernesto, en lo alto de su arrogancia, reconoció el nombre en la lista y soltó una carcajada seca. «¿Manuel Rodríguez, 70 años? Que alguien anote el número de la funeraria. ¿Vino por el premio o por el ataúd?», murmuró un asistente.
Pero algo en la mirada de Manuel hizo que hasta los más burlones se contuvieran por un segundo. No era orgullo, no era desafío, era otra cosa, algo que nadie aún sabía nombrar. La lista de inscritos casi llegaba al final. Algunos valientes más aún lo intentarían. Pero el murmullo ya no era por el premio. Todos miraban al anciano como quien mira un enigma o una esperanza absurda. Porque después de todo lo sucedido, ¿quién en su sano juicio creería que un señor frágil de voz baja y sin adorno de héroe fuese capaz de montar al caballo más temido del interior? Pero Relámpago lo observaba como si lo estuviese esperando. El atardecer había llegado, tiñendo el cielo de tonos dorados y lilas, como si el propio tiempo supiera que algo especial estaba por ocurrir. El viento soplaba suave sobre Santa Victoria, esparciendo el aroma del polvo y la expectación contenida en el aire. La multitud, antes bulliciosa, ahora murmuraba, dividida entre la incredulidad y la curiosidad. Manuel, con su paso sereno y su sombrero gastado, caminaba hacia el corral. Sus ojos eran firmes, no con la determinación de quien desafía, sino con la certeza de quien reconoce el camino, de quien sabe dónde pisa, o mejor dicho, con quién está tratando. Dentro del cercado, Relámpago ya no andaba en círculos. Permanecía inmóvil, imponente, con las fosas nasales agitadas y la mirada clavada en aquel hombre viejo que se acercaba. Había algo distinto en el ambiente. No era tensión, era silencio. Un silencio denso, casi sagrado. Manuel no subió al caballo, no corrió, no gritó, no usó fusta, silla ni espuelas, solo se acercó. Se detuvo a unos 3 metros del animal y se sentó en la tierra. Cruzó las piernas con esfuerzo, soltó un suspiro suave y dijo con la voz más tierna que se pueda escuchar: «Estás cansado, ¿verdad, hijo? Tanto tiempo separados, tantas cosas que viviste». La audiencia no entendía. Ernesto en el palco frunció el ceño. Muchos pensaron que el viejo había perdido la razón, pero Relámpago bajó las orejas. Manuel continuó: «Yo te conozco, mi Relámpago, desde que eras solo un potrillo, flacucho y curioso, allá en el corral de mi rancho. ¿Te acuerdas? Del olor a heno, de la sombra de aquel mango donde te refugiabas del sol». El caballo dio un paso, después otro. La multitud contuvo el aliento. Alguien dejó caer un vaso de aluminio y recibió un codazo para guardar silencio. «No tienes por qué temer, amigo. Estoy aquí». Volví. Tardé, pero volví. Y nunca te olvidé. Relámpago se acercó despacio, como quien revisita un recuerdo. Se detuvo frente a Manuel. Lo miró durante unos segundos que parecieron infinitos. Entonces, en un gesto que no se aprende, solo se siente, apoyó el hocico en la frente del viejo. La emoción fue inmediata. Algunos comenzaron a llorar en silencio. Hasta quienes se habían burlado de Manuel sintieron el peso de ese instante. Ernesto se levantó nervioso. «Esto es trampa», gritó. «Alguien le dio sedante a ese caballo. Esto no es posible». Pero ni sus propios asistentes pudieron sostener la acusación. El caballo estaba lúcido, alerta y completamente entregado. Manuel se incorporó con calma, apoyó las manos en las rodillas, respiró hondo y pasó la palma por la crin de Relámpago, como quien encuentra a un pariente querido. «Sigues fuerte, ¿eh?», susurró. «Pero el corazón sigue igual». Relámpago apoyó el cuello en el hombro de Manuel. Fue como un abrazo. Sin prisa el viejo se dirigió al bloque donde estaba la montura, pero no la usó. Solo tomó la cuerda, la ató ligeramente como formalidad y alzó el cuerpo arqueado sobre el lomo, como quien acepta el tiempo pero no se rinde ante él. Y Relámpago permaneció inmóvil. Ni un salto, ni un sacudón, solo aceptación. El silencio de la arena fue roto por un grito emocionado.
Él montó, Dios mío, él montó. La multitud estalló en aplausos y lágrimas. Muchos se pusieron de pie, otros se abrazaron a extraños. Lo imposible había ocurrido, no por fuerza, no por técnica, sino por algo que nadie allí comprendía, un vínculo. Ernesto bajó del palco, descompuesto. Esto está mal, hipnotizó al animal, esto no vale. Pero incluso él sabía, en el fondo, que no había modo de negar. Ese caballo reconocía a Manuel, no como un domador, sino como un viejo amigo, un padre, un hogar. Y en ese instante no había oro, competencia ni orgullo capaz de rivalizar con la verdad que se dibujaba ante los ojos de todos. Lo indomable había sido domado, pero no con fuerza, con amor. El silencio tras la monta era casi tan impresionante como el propio acto. Relámpago permanecía tranquilo, con la cabeza baja, como si por fin hubiera encontrado la paz. Manuel, aún montado, miraba al horizonte con los ojos humedecidos. Parecía no ver ya a la multitud, ni el corral, ni los reflectores improvisados que ahora lo bañaban de luz. Parecía ver el pasado. Ernesto, aturdido, andaba de un lado a otro cerca del palco. Sus hombres cuchicheaban, confusos, como si no supieran si debían anunciar el fin de la contienda o cancelar todo por vergüenza. Pero ya era demasiado tarde. La historia ya se había escrito, y no por ellos. La gente empezó a ponerse de pie. Los aplausos no fueron inmediatos. Surgieron tímidos, como una ola de emoción contenida, hasta convertirse en vítores de pie. Gritos de «¡Bravo!» se entremezclaban con lágrimas y sonrisas. Niños señalaban a Manuel como si fuera un personaje de leyenda. Los viejos se abrazaban, los jóvenes bajaban la cabeza, avergonzados de haberse burlado de él horas antes. Alguien gritó desde el público: «¡Habla con nosotros, don Manuel! ¡Cuéntanos qué pasó!». Y entonces él bajó del caballo. Con calma, sabiendo que cada paso tenía un significado, se dirigió al centro de la arena. Le ofrecieron el micrófono, pero lo rechazó. No lo necesitaba. Su voz era clara y el silencio que lo rodeaba absoluto. «Este caballo», comenzó con tono firme, «no es un caballo cualquiera, y este momento tampoco es una victoria. Es un reencuentro». La gente se miró emocionada. «Se llama Relámpago, pero yo lo conocí como Menino. Nació en mi corral, de una yegua mansa que perdí en un invierno duro. Era chiquito, flacucho, pero muy curioso. Corría tras las gallinas, se escondía en el maizal». Manuel sonrió. «Lo crié a leche tibia y cariño. Le enseñé a andar sin freno, sin miedo. Era mi compañero». La multitud escuchaba como si presenciara una fábula. «Pero la vida no siempre respeta los lazos que tenemos», continuó con la mirada empañada. «Perdí mi tierra en una sequía cruel. Tuve que vender los animales para que mi esposa no muriera de hambre». «Fátima», dijo con emoción, como si nombrarla insuflara vida. Ella ya estaba enferma en esa época. Y cuando vi que no íbamos a aguantar, lo vendí todo, hasta a Menino». Alguien rompió a llorar en voz alta. Manuel hizo una pausa y siguió. «Un comerciante de caballos se lo llevó y luego desapareció. Nunca supe más de él, hasta que escuché de un caballo indomable aquí en este pueblo, un alazán bravo, gigante y solo. Cuando vi la foto, casi me caigo sentado». La audiencia apenas respiraba. La revelación fue un golpe de ternura y pena. «No vine por dinero». Su voz tembló. «Vine porque mi esposa está empeorando. Los medicamentos son caros. Y yo tenía que intentarlo. No por fama, ni por gloria, sino porque sabía que él me reconocería. En el fondo, siempre lo supe». Relámpago, detrás de él, soltó un suave bufido, como confirmando cada palabra. «Este caballo no es bravo, nunca lo fue, solo extrañaba ser visto, extrañaba ser amado, como todos nosotros, ¿no?».
La frase flotó en la arena como una oración. Ernesto no dijo nada. Quedó inmóvil, con el rostro impasible y los ojos vidriosos, sin su habitual arrogancia. Cuando Manuel lo miró, él simplemente bajó la vista y se alejó sin articular palabra. Por primera vez no tenía argumentos. Manuel no pidió aplausos, no infló el pecho. Solo pasó la mano por el cuello del caballo, se dio la vuelta hacia el público y se retiró, dejando tras de sí un silencio denso, un silencio de transformación. En ese instante, Santa Victoria dejó de ser solo un pueblo del interior. Se convirtió en el escenario de una historia que se contaría por generaciones. La historia de un viejo, un caballo y un amor que resistió al paso del tiempo. El sol volvió a salir sobre Santa Victoria, pero algo en el pueblo había cambiado. La gente caminaba con pasos más pausados, sus miradas llevaban algo más que prisa, llevaban memoria. La plaza, antes llena de burla y desconfianza, ahora se convirtió en punto de encuentro para contar historias, relatar anécdotas y revivir el día en que un viejo tranquilo enseñó lo imposible con ternura. Con los 100.000 reales de la apuesta, Manuel no lo dudó ni un segundo. Viajó a la capital y buscó a los mejores médicos para cuidar a Fátima, su esposa. El diagnóstico no era sencillo, pero el tratamiento trajo alivio, estabilidad y, por encima de todo, esperanza. Con los medicamentos adecuados, ella volvió a sonreír. Volvió a coser, a andar despacito por el patio, a preparar el café al estilo de Manuel, con el aroma de la vida sencilla llenando de nuevo la casa. Relámpago, libre ya de riendas y de miedos, vivía en la propiedad de Manuel, suelto pero siempre cerca. Donde Manuel iba, él lo seguía. Dormía junto a la ventana, pastaba cerca de la cerca, siempre atento. Se volvieron inseparables. Los vecinos decían que había en los ojos del caballo un brillo de paz, un brillo de por fin regresé a casa. Ernesto Barreto, antes temido y arrogante, fue visto un día tocando la puerta de Manuel. Sin prensa, sin saco, traía un sobre en las manos y la mirada quebrada. «Vine a pedir perdón», dijo con la voz temblorosa. «Usted me enseñó más en 5 minutos que yo en 50 años. Solo quería domar al caballo. Usted domó mi orgullo». Manuel lo escuchó. Le apretó la mano con firmeza y le ofreció un café. Conversaron durante horas, y cuando Ernesto se fue, parecía más ligero. Regresó a su hacienda y cuentan, jamás volvió a tratar a un animal del mismo modo. Las escuelas empezaron a llevar niños a conocer a Manuel. Los maestros querían que escucharan sus historias, que aprendieran que la fuerza no está en el látigo, sino en tocar el alma. Manuel sonreía al narrar el nacimiento de Relámpago, el sabor de la leche tibia en el balde de aluminio, cómo enseñó al potrillo a confiar, a jugar, a respetar el ritmo del otro. Se convirtió en un símbolo. Pero el tiempo, por más afecto que haya, no se detiene. Y meses después de aquella tarde legendaria, en una mañana tranquila, Manuel no despertó. Partió en silencio, recostado junto a Fátima, que le estrechaba la mano con dulzura, como siempre lo había hecho. Relámpago estaba allí, echado junto a la ventana, como si supiera que algo había cambiado para siempre. En el velorio no hubo pompa, hubo ternura. Gente llegó de lejos, todos querían dar su respeto, decir gracias, y allí, entre coronas de flores y susurros de oración, Relámpago se acercó al ataúd. Apoyó la cabeza en la madera sencilla. Permaneció así, inmóvil, durante horas, sin que nadie se atreviera a interrumpir aquel adiós. Después del entierro, el caballo rechazó la montura. Nunca más permitió que alguien lo montara, y nadie lo forzó. Sabían que allí había una promesa, un duelo eterno. Relámpago siguió viviendo en el mismo lugar,
ahora cuidado por vecinos y voluntarios, como guardián de la memoria del hombre que lo amó. Unos meses después, erigieron una estatua en la entrada del pueblo. Era Manuel sentado, con una sonrisa serena, la mano extendida tocando la cabeza de Relámpago. Debajo, una frase sencilla pero eterna: él no domó al caballo con fuerza, sino con recuerdo y amor. Desde entonces, Santa Victoria nunca volvió a ser la misma, porque allí, entre montañas y campos abiertos, vivió un hombre sencillo que demostró al mundo que los lazos verdaderos resisten al tiempo, al orgullo e incluso a la muerte. Y Relámpago, siempre al lado de su viejo amigo, permanece como testigo vivo de una leyenda que el mundo jamás olvidará. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.